Buenos días, en el día de hoy vamos a hablar de cómo llenar una autoevaluación para el plan de defensa de los alimentos. Las guías de autoevaluación y los planes de defensa de los alimentos están basados en las guías de defensa de alimentos publicadas en mayo de 2002 por FSIS. Esto se puede consultar en nuestro sitio web y también puede tomar una de las copias que están a su disposición en la mesa del fondo. El primer paso para atender la defensa de los alimentos y minimizar el riesgo de su instalación es realizar una evaluación de su establecimiento. Los establecimientos no están obligados, no es reglamentario, a llenar una lista de control de autoevaluación y a los inspectores no se les ha asignado labores de verificación relacionadas con estas autoevaluaciones. En la lista de autoevaluación se representa uno de varios esfuerzos de acercamiento y colaboración realizados por FSIS para ayudar a que la industria mejore la seguridad de los productos alimenticios que nosotros consumimos. El resultado final de la lista de autoevaluación deberá proporcionarle a estos establecimientos una medida relativa de la seguridad general de las operaciones, además de guiarlos en el desarrollo y la revisión de su estrategia para la defensa de los alimentos. La lista de autoevaluación consta de 9 secciones. Hay una serie de preguntas que se contestan, es muy sencillo, sí o no. Puede marcar la columna de no aplica en aquellas preguntas que no son aplicables a sus establecimientos. Si su respuesta es sí, aun cuando es deseable, no es de esperarse en todos los casos, dado los distintos estratos de ciertas medidas de seguridad. Si la pregunta que usted la contesta es no, deberá descansar en un proceso de pensamiento crítico en los operadores del establecimiento, acerca de los cuales pudieran ser los puntos vulnerables o debilidades de la estrategia de la defensa de los alimentos. Los dueños de las plantas deben tomar decisiones de gestión de riesgos sobre ciertas medidas de seguridad adicionales que tal vez quisieran instrumentar en el área o sector operativo particular de su establecimiento cubierto por la respuesta negativa. Cuando usted dice no, tiene que mirarlo con especial cuidado. En el plan de defensa de los alimentos se utilizan los procedimientos de gestión de riesgo. Esto incluye también los procedimientos operacionales normativos, los que nosotros conocemos comúnmente como SOP. Lo primero que miramos es la seguridad exterior, miramos el exterior del establecimiento, el personal no autorizado que podía ingresar a ese establecimiento, los vehículos que llegan al establecimiento. Cuando hablamos de seguridad interna, hablamos del interior del establecimiento, los controles que están centralizados, las instalaciones, los laboratorios internos, los equipos y las operaciones, sistemas de cómputo, operaciones de sacrificio y procesamiento. Cuando hablamos de la seguridad del almacén y la bodega, áreas de almacenamiento y bodega, materiales peligrosos, seguridad del envío y la recepción, operaciones de envío y de recepción, el despacho de esos envíos, la recepción de entregas de materiales, devolución de bienes, algún tipo de producto que no se utilizó, se devuelve, seguridad del abastecimiento del agua y del hielo, seguridad del manejo del correo postal, el cumplimiento de los requisitos de seguridad por parte del personal. Todas estas cosas nosotros tenemos que mirarlas con un poco de detalle. A medida que se desarrolla el plan, nos referiremos con mayor profundidad a cada uno de estos puntos vulnerables, que son las secciones que vamos a ver en específico. Sin embargo, vamos a realizar un ejercicio para evaluar las medidas de seguridad externa de la instalación en la cual nosotros laboramos de día a día. A medida que revisamos esta porción de la lista de autoevaluación, usted debe contestar de acuerdo a las condiciones que tiene su propio establecimiento. En este ejercicio, el propósito es simplemente evaluar las medidas de seguridad externa de su instalación. Usted debe esperar
que se saque un folleto de seguridad exterior. Usted se hace las preguntas tomadas de la lista de autoevaluación y luego hace una pequeña pausa y permite los comentarios de las personas que trabajan con ustedes. Y ya para terminar, esperemos que ustedes se den cuenta que es fácil es llenar tan solo una sección de la lista de autoevaluación. Otras secciones van a incluir la seguridad interna, seguridad de las operaciones de sacrificio y procesamiento, seguridad del almacén y de la bodega, seguridad del envío y la recepción, seguridad del abastecimiento de agua y de hielo, seguridad del manejo del correo postal y seguridad del personal. Les recomendamos que utilice como una herramienta para identificar las fortalezas y debilidades de su establecimiento estos cuestionarios. Deseamos que les sean útiles y que su establecimiento le dedique el tiempo necesario para identificar cuáles son sus puntos vulnerables. Existen muchas maneras de hacerlo, una sección al día, una sección a la semana. Al final de cuentas, como usted viene a ver, tiene ya el documento completo para la seguridad de los alimentos. Y ya con esto yo termino esta presentación. Bien, siguiendo con las presentaciones, vamos entonces a desarrollar un plan. Ya hemos escuchado acerca de la importancia de la defensa de los alimentos y de cómo evaluar nuestros establecimientos para estar preparados ante atentados de la defensa de los alimentos y posibles ataques. Ahora nos gustaría juntar todo lo que hemos dicho hasta ahora para ayudarlo a que desarrolle un plan sobre la defensa de los alimentos a su instalación. Bien, ¿por qué nosotros debemos desarrollar un plan? El FSIS considera que el nivel de seguridad de las plantas elaboradoras de los productos de carne y de aves puede ser mejorado a través del desarrollo y puesta en marcha de técnicas de gestión de riesgos que estén diseñadas específicamente para las necesidades de cada establecimiento. Este proceso podría facilitarse mediante el uso de planes de defensa de los alimentos, de los cuales hemos estado hablando durante el día de hoy. Cada establecimiento debe desarrollar y poner en marcha acciones de prevención y respuesta para así mejorar el nivel de seguridad de todas las cadenas de suministro del sector de los alimentos. Un plan incrementará la preparación en caso de emergencia durante una crisis, cuando existe un alto nivel de tensión y el tiempo de respuesta apremia. Un establecimiento necesitará solo ejecutar el plan, más que tratar de determinar el curso de una acción que sea adecuado. Los planes de defensa de los alimentos serán particularmente beneficiosos bajo condiciones elevadas de amenaza, especialmente cuando hay razón para creer que el sector de los alimentos podría ser objeto de un ataque. Un plan de defensa de los alimentos puede proteger la responsabilidad civil de los negocios y el nombre de la marca de un producto. Adherirse a las especificaciones contractuales del cliente. Los clientes del establecimiento pudieran pedir mejoras en la seguridad. En este caso, este nivel generalmente es calificado por un auditor externo, o sea, una tercera parte, quien utiliza listas de verificación adoptadas para partir de las guías del FSIS o de la Administración de Alimentos y Medicamentos, de la FDA. Y los resultados de esta auditoría van a determinar la naturaleza de las mejoras en la seguridad requeridas por el cliente. Por ejemplo, el Servicio de Comercialización Agrícola, el AMS, por sus siglas en inglés, del Departamento de Agricultura del USDA, compra alimentos para los programas federales de asistencia nutricional por medio del programa de adquisición de productos básicos. El AMS tiene contemplado incluir los requisitos para la defensa de alimentos en sus especificaciones de contrato en el próximo ciclo de adquisiciones. Otro esfuerzo patrocinado por el gobierno es el Programa Conjunto de Aduanas y el Comercio en contra del Terrorismo. Bajo este programa, que es voluntario, se ofrece por la Oficina de Aduanas y la Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional
las compañías interesadas en importar productos a los Estados Unidos están de acuerdo en regirse por un conjunto de medidas de seguridad a cambio de recibir un despacho aduanal rápido de los productos transportados a través de los puertos específicos y puntos fronterizos. En otras palabras, si ellos cumplen, se les va a hacer mucho más fácil para poder importar sus productos hacia los Estados Unidos. El FSIS aquí está para ayudarlo y proporcionarle las herramientas necesarias, las guías para los procesadores de alimentos, las guías para los transportistas, listas de verificación y planes modelos de la defensa de los alimentos. Todo esto se puede conseguir a través del web. Aun cuando estas solamente son guías y no son parte de ninguna regulación, esto no es reglamentario, no es mandado por ley, tienen la finalidad de ser utilizadas para generar una protección segura en su instalación. Vamos a revisarla un poquito más de cerca y vamos a ver cómo les puede ayudar a constituir un plan específico para su operación de manera que sea esta productiva. FSIS ha desarrollado 4 modelos de defensa de los alimentos para ser utilizados en el punto inicial del desarrollo de un plan específico de la defensa de los alimentos a ser elaborada por la planta y que deberán reflejar su ambiente único, así como los procesos particulares de esta. Recuerden que cada planta tiene un ambiente único. Cada planta, aunque preparen el mismo producto, todos los productos tienen que cumplir con ciertos requisitos, aunque las plantas sean diferentes, tienen su ambiente único. Esto incluye el sacrificio de ganado, el sacrificio de aves, el procesamiento de carne y procesamiento de aves, procesamiento de huevos y las instalaciones de importación o instalaciones importadoras. No se tiene la intención de que el modelo genérico se utilice tal y como está. Usted tendría que ajustarlo para que el plan de defensa de los alimentos específico de una instalación sea efectivo. Tiene que ajustarlo a todas sus plantas. El dueño del establecimiento deberá adaptarlo para que cubra las necesidades individuales de cada instalación. El dueño de cada establecimiento también debe determinar cuáles son los medios más económicos para alcanzar los objetivos de la defensa de los alimentos en la base al nivel de la seguridad del establecimiento sin que vaya en detrimento con cargas al consumidor. Si el establecimiento es una planta combinada, por ejemplo, lleva a cabo operaciones tanto de sacrificio como de elaboración, los modelos pueden ser combinados en un solo plan específico para esa planta. Como ayuda para desarrollar los planes de defensa de los alimentos, los dueños de instalaciones deben considerar los siguientes puntos o los siguientes principios. El primer principio, primer punto es entender claramente qué usted debe proteger. Un entendimiento de las amenazas y de lo que debe protegerse puede ayudar a asegurar que las medidas se apliquen donde serán más eficaces. Es importante identificar los componentes más vulnerables de una operación a través de una evaluación de vulnerabilidad, además de utilizar el sentido común para identificar algunas de las amenazas más probables a las que pudieran enfrentarse estas instalaciones. El segundo principio sería aplicar el más alto nivel de seguridad a los componentes más críticos. Las medidas de seguridad, los costos y las prácticas y los procedimientos deben ser adecuados y estar en proporción con el aspecto crítico de los sistemas y de la gravedad, probabilidad y alcance posible del perjuicio. No todos los componentes de las instalaciones necesitan el mismo nivel de control de seguridad y hay que identificar y concentrarse en unas cuantas acciones. Se recomienda un 20% que rindan el mayor beneficio, que sería el 80%, o el resultado. El tercer principio, tercer punto, hay que utilizar un enfoque estratificado. Asegurar las instalaciones contra una amplia gama de amenazas requiere el uso de múltiples enfoques que coinciden en parte, las cuales tratan
elementos de seguridad, tanto física como del personal que la opera. En el cuarto principio, o el cuarto punto es reducir el riesgo a un nivel aceptable. No es posible eliminar todos los riesgos de los elementos de la defensa de los alimentos, ni tampoco es económico hacerlo. Deben considerarse los factores costo-beneficio para cada contramedida propuesta y existe la necesidad de mantener un equilibrio entre las contramedidas y la eficacia operativa. Y el quinto punto, el quinto principio, la seguridad debe contar con un firme respaldo de la parte gerencial, por parte de la gerencia. Si la gerencia no está comprometida, es muy difícil cumplir con esto. La defensa de los alimentos empieza por el compromiso básico de la organización en el proceso y el firme respaldo por parte de la gerencia es crucial para el éxito del programa de seguridad. Este respaldo establece un enfoque sobre la seguridad entre los más altos niveles de la organización y sin este respaldo podría fallar la eficacia de un programa de seguridad al estar presionado por horarios y limitaciones del presupuesto. Deben definirse claramente las funciones y las obligaciones y brindar autorización en una medida acorde a lo crítico que sean los componentes del sistema. Y la gerencia debe entonces demostrar claramente que la defensa de los alimentos es de igual importancia que la inocuidad de los alimentos y que el control de la calidad. Todos los planes de defensa de los alimentos deben tomar en cuenta múltiples estratos de seguridad para resguardar a la instalación contra un espectro completo de vulnerabilidades, en este caso la seguridad física, la seguridad del personal y seguridad operativa. Si ustedes se fijan en el diagrama, está específicamente que la seguridad física está en la parte de afuera. Hay que prevenir la entrada de esos peligros. Después viene la seguridad del personal, la seguridad de la operación sería la parte más interna. Los pasos críticos del proceso deben emplear la mayoría de estos estratos de seguridad. El enfoque de un plan de defensa de los alimentos va a radicar en la identificación de las acciones preventivas económicas que pueden tomarse para reducir las vulnerabilidades específicas de estas instalaciones, identificadas en la evaluación de seguridad. El plan deberá tratar un número de elementos de defensa de los alimentos. Como mínimo, el plan ha de identificar los elementos siguientes: garantizar la seguridad interna, garantizar el almacén y la bodega, garantizar la seguridad del exterior, garantizar la seguridad del envío y de la recepción y garantizar las operaciones, el procesamiento, el sacrificio, área de reinspección. Y todo esto está basado en el tipo de negocio y en los procesos de las instalaciones. Esta lista detallada de contactos en situaciones de emergencia debe estar disponible a la gerencia y a las personas que operan de día a día. La lista detallada de contactos en situaciones de emergencia es crucial. El procedimiento detallado para realizar un retiro del producto del mercado también es necesario tenerlo. Utilice los documentos de apoyo y a medida que se revisan estas secciones, usted puede tomar apuntes y notas en el manual de apoyo para que cuando regrese a su oficina, planta o instalación, pueda entonces generar un plan de defensa de los alimentos de lo más completo posible. Un plan de defensa de los alimentos debe comenzar por atender los aspectos de seguridad interna. Y esto se refiere específicamente a estos puntos. Primero, el acceso a los visitantes. Empleados que no están asignados a la planta no tienen nada que hacer allí, a ciertas áreas designadas dentro de la planta, incluyendo laboratorios internos y a otras áreas potencialmente vulnerables. Solamente las personas que laboran en esos lugares deben tener acceso.
Debe haber protección de los sistemas vitales de la planta, tales como el control central de ventilación, los sistemas de abastecimiento de agua y de electricidad. Debe haber verificación de los antecedentes de los contratistas y sus empleados, además de supervisar su acceso autorizado a las instalaciones. Este grupo incluye personal de mantenimiento, personal de limpieza, quienes a menudo reciben una supervisión limitada por parte de la gerencia de la planta. Y debe también evitarse el acceso no asegurado al laboratorio analítico interno. ¿Qué medidas nosotros podemos tomar para prevenir o minimizar estas vulnerabilidades? Son las cosas que tenemos que contestar en este documento. Las posibles medidas de seguridad para abordar algunas de estas vulnerabilidades incluyen lo siguiente. Limitar la entrada de visitantes a través de la utilización de puntos de revisión y credenciales de identificación. Hay que asegurar que los puntos de acceso a los sistemas de abastecimiento del agua y el control de la ventilación están atendidos. Y hay que utilizar controles para el ingreso al laboratorio y restringir el acceso a solamente personal capacitado o personal autorizado a laborar en esas áreas. Al pensar sobre la seguridad interna, usted tiene que meditar acerca de la relación entre el acceso a la instalación y su protección. Ejemplos de diversos niveles de acceso del empleado en base a lo delicada de que sea la operación. Por ejemplo, las áreas en las que se realizan operaciones más vulnerables deben estar restringidas a un número limitado de empleados y estos han de pasar por una investigación de antecedentes y capacitación adicional. Por ejemplo, en una instalación que continúa combinando el sacrificio y el proceso posterior, los empleados del matadero o del rastro deberán tener un acceso limitado al área del proceso de la planta. Los planes de defensa de los alimentos deben referirse a la seguridad del almacén y a la bodega. Esto trata específicamente sobre el control de acceso a las áreas de almacén y bodegas, de ingredientes y de productos. Trata del mantenimiento de los registros adecuados, garantizar la seguridad del almacén y la bodega, que esto va a redundar en la protección en contra del mal uso intencionado como adulterantes en los alimentos o de ingredientes o de sustancias no comestibles utilizadas en la planta. Si nosotros llevamos un récord específico o un registro específico de las cantidades utilizadas, nosotros sabemos que si se hizo tanta producción, se utiliza tanto de ese producto. Una diferencia en ese registro podría indicar algún manejo malintencionado. Las áreas de almacén están aseguradas y vigiladas adecuadamente y cuentan con un acceso limitado y exclusivo para el personal correspondiente. ¿Cuáles entonces serían las medidas que podemos tomar para prevenir o minimizar estas vulnerabilidades? Son las siguientes. Estas posibles medidas de seguridad para abordar estos peligros o vulnerabilidades incluyen mantener las áreas de almacenamiento cerradas bajo llave y limitar el acceso a las llaves en la base de la función del personal que labora en ese lugar. Iluminar las entradas al área de almacén y la bodega. Debe exigirse una firma en los registros de entrada al área de almacenamiento y realizar verificaciones periódicas a los inventarios y de la integridad de estos empaques. Ahora, me gustaría preguntar si alguno de los presentes quisiera compartir alguna de las medidas preventivas que han puesto en marcha en su instalación para poder entonces proteger la seguridad del área de almacén y de la bodega. Abordar la seguridad del exterior para evitar el acceso al establecimiento por parte de intrusos y qué nosotros podemos hacer o qué acciones o medidas podemos tomar para prevenir o minimizar estas vulnerabilidades. Podemos hacer lo siguiente. Todas las vías de entrada deberán estar aseguradas. Las ventanas, las ventilas, los muelles de entrega. Debemos controlar el perímetro utilizando verjas o bardas
puertas, estaciones de vigilancia y acceso con tarjetas o tarjetas llave. También debe utilizarse iluminación exterior y sistemas de cámara en circuito cerrado y utilizar precintos o cerrojos contra la manipulación sospechosa. En este momento también podemos decir o preguntar alguna medida preventiva por parte del público que está presente o en línea en cuanto a cómo marcha en su instalación para proteger la seguridad del exterior. El plan de defensa de los alimentos deberá abordar la seguridad del envío y la recepción para poder asegurar la integridad de la materia prima que se recibe, así como de los productos terminados enviados por esta instalación. ¿Cuáles entonces serían las medidas de seguridad para prevenir o minimizar estas vulnerabilidades? Se pueden hacer las siguientes cosas. La compra de materiales solamente a vendedores reconocidos. Se debe establecer controles sobre el arribo de entregas. Se debe limitar el acceso de los choferes a la instalación durante estas entregas. Debe realizarse una inspección cuidadosa, así como inventariar los empaques contra el manifiesto y los pedidos que se llevan a cabo. Hay que examinar la integridad de cada empaque y hay que exigir que los vendedores envíen materiales en empaques en los que es evidente la manipulación sospechosa. Todos los envíos de camiones deberán estar asegurados con precintos. El ambiente de la planta y sus procesos específicos dictan los problemas únicos que deberá considerar cada instalación. Cada tipo de instalación enfrenta problemas únicos en respecto a su defensa de los alimentos. En este momento deberíamos entonces ver y comentar algunas de estas preocupaciones. Recordemos que la seguridad de las operaciones tiene un procedimiento que sería en cuanto a procesamiento de carne y aves, sacrificio de ganado, procesamiento de huevos, instalaciones importadoras de reinspección, y cada tipo de instalación enfrenta problemas únicos con respecto a la defensa de los alimentos. Las plantas que procesan productos de carne y aves tienen injerencia en los procesos particulares. ¿Cuáles serían estos procesos? Deshuesado, despellejado, fileteado, molienda, inyección de salmuera, marinado, ablandado, machacado, masajeado, emulsificación, formación, recubierto, rebozo o empane, desmenuzado o deshilachado, mezclado, licuado y rellenado. Todas estas cosas pueden suceder en una planta de proceso de carne y aves. Las plantas de proceso deben entonces vigilar el equipo utilizado en área de proceso de instalación, así como el flujo de toda la materia prima de productos terminados, de bienes devueltos y otros artículos utilizados en la producción. ¿Cuáles serían entonces las medidas para prevenir o minimizar estas vulnerabilidades? Nosotros podemos hacer lo siguiente. Hay que realizar verificaciones periódicas del agua, de los desinfectantes y tanques de enfriamiento. Hay que limitar el acceso a los contenedores combinados, además de cerrar bajo llave las áreas donde se localizan, así como restringir el número de empleados que tienen llave o que tienen acceso. Incrementar la concienciación de los empleados sobre el riesgo implicado. Y también hay que restringir el acceso a las operaciones críticas para solamente aquellos empleados que reciban una capacitación adicional y o hayan sido sometidos a una investigación de antecedentes. Las plantas de sacrificio y de ganado tienen injerencia en los productos particulares. Sería insensibilización y aturdimiento, ablación de la piel, trasquilado o desplume, evisceración, tirición y lavado de canal, el enfriamiento y el despiece o faena del canal como tal. Estas instalaciones deben vigilar el equipo utilizado en la instalación de sacrificio, así como el flujo de toda la materia prima
los productos terminados y también el flujo de toda materia prima, productos terminados, bienes devueltos y otros artículos utilizados en la producción. ¿Qué medidas nosotros podemos tomar para prevenir o minimizar estos posibles vulnerabilidades? Se puede hacer lo siguiente: mejorar la vigilancia de los procesos por parte del personal y de la gerencia, realizar verificaciones periódicas del abastecimiento de agua, desinfectantes y tanques de enfriamiento, limitar el acceso a los contenedores combinados, cerrar bajo llave las áreas donde se localizan, así como restringir el número de empleados que tiene llave, y también incrementar la consideración o la concienciación de los empleados sobre el riesgo que se implica de no hacerlo de esta manera. Los procesadores de huevos tienen injerencia en los procesos particulares, específicamente en el lavado, en el descascarado, pasteurizado, secado y empaque. Estos procesadores de huevos deberían hacer lo siguiente: vigilar el equipo utilizado en la instalación de procesamiento de huevos, así como el flujo de toda materia prima, productos terminados, bienes devueltos y otros artículos utilizados en la producción. Los productos de huevo líquido son vulnerables debido a su naturaleza acuosa, es el medio perfecto, y al gran tamaño de los lotes de producción que en ocasiones vienen en tanques tipo camión y envío que se manejan en esta industria. Las instalaciones procesadoras de huevos realizan varias operaciones críticas, incluyendo grandes hilos de almacenamiento, así como la recepción y envío de productos a través de camiones cisternas. ¿Cuáles serían las medidas que podemos tomar para prevenir o minimizar estas vulnerabilidades? Podríamos hacer lo siguiente: realizar verificaciones periódicas del agua y de los desinfectantes, restringir el acceso a operaciones críticas y solo permitir la entrada al personal que haya recibido una capacitación adicional o haya sido sometido a una investigación de antecedentes, asignar a empleados para que estén a cargo de vigilar a los puntos críticos del proceso y contar con la supervisión de plantas y evitar los descuidos. Las instalaciones importadoras deben asegurarse específicamente el área de la reinspección. Controlar el acceso de las áreas de reinspección del producto es una forma que garantiza la seguridad de esta área. Esta seguridad va a proteger en contra de la adulteración intencional de productos de carne y aves importados, mientras esperan la reinspección por parte del FSIS o el reembarque de los camiones. Acuérdense que estos productos importados pues vienen de lugares o de puertos internacionales. ¿Qué medidas podemos tomar para prevenir o minimizar estas vulnerabilidades? Se puede hacer lo siguiente. Debe realizarse verificaciones periódicas de la integridad de los empaques de los productos. Deben contar con sistemas de circuito cerrado y utilizar uniformes de color para los empleados. De esa manera, cualquier persona que no tiene que estar ahí es fácilmente reconocida. Además de hacer una lista de vulnerabilidades y sus medidas preventivas, cada plan de defensa de los alimentos debe tener una lista de contactos asociados con este plan. El tipo de información necesaria debe incluir al Departamento de Policía Local, debe incluir al Departamento de Salud de la ciudad y del condado, debe incluir al Departamento de Salud del Estado. También debe incluir la Oficina Nacional del Inspector General de USDA, que tiene las líneas de emergencia 24 horas, hay un número 800 para tener libre acceso a ese lugar. Debe incluir también la Oficina de Defensa de los Alimentos y Preparación para los casos de emergencia. Y estas son oficinas del FSIS USDA, también que tiene acceso en línea libre de costos. Debe incluir información para cómo comunicarse con sus clientes
e información para cómo comunicarse con sus proveedores. Esta lista debe ponerse al día con frecuencia, debe actualizarse con frecuencia. Deberán detallarse en el plan los procedimientos para notificar a las autoridades apropiadas y a los oficiales de salud pública cuando se reciba una amenaza de defensa de los alimentos o cuando se observe evidencia real de manipulación sospechosa de un producto. Los procedimientos de retiro del producto del mercado son los siguientes. Para el retiro, ¿cuándo, dónde y cómo? Un plan de seguridad alimentario debe incluir detalles sobre cómo realizar el retiro de productos adulterados de los canales de comercialización y del consumidor. También debe incluir el manejo seguro de los productos contaminados con agentes amenazantes. Usted tiene que incluir a todos sus contactos locales. Para que el USDA pueda investigar algún problema relacionado con productos cárnicos, avícolas o de huevos, usted debe tener lo siguiente. Tiene que tener el contenedor o el empaque original, debe tener cualquier objeto extraño que pudiera haber descubierto dentro del producto y también cualquier porción del alimento no ingerido que debe estar refrigerado o congelado para poder hacerle los exámenes apropiados para el proceso. La información que deberá tener lista para informar a quien conteste el teléfono de emergencia debe incluir lo siguiente: nombre, dirección y número de teléfono, nombre de la marca, el nombre del producto y el fabricante del producto, tamaño y tipo del empaque, los códigos de la lata o del empaque, si no son los códigos de barra específicamente, no son esos, y las fechas en que se produjo ese producto, el número del establecimiento, que normalmente se encuentra dentro de un círculo o escudo con la frase revisado e inspeccionado por el USDA, ahí se consigue, y el nombre y la ubicación de la tienda, así como la fecha en que usted adquirió ese producto. Una vez que ha sido redactado el plan de seguridad alimentaria, debe ser probado y puesto en marcha. La capacitación del personal de la instalación sobre los elementos del plan debe incluir lo siguiente. Usted tiene que capacitar al personal de la instalación respecto a todas las provisiones que tiene el plan. Debe contar con procedimientos definidos para que los empleados reporten posibles actividades sospechosas como señales de un posible manejo sospechoso del producto o violación al sistema de seguridad. Todos los empleados deben estar capacitados de cómo prevenir, detectar y responder a las amenazas o actos terroristas para que puedan ser capaces de reconocer los atentados de la seguridad y responder si fuera necesario. Deben promover una concienciación respecto a la seguridad continua y a la importancia de los procedimientos de seguridad. Debe garantizarse que los empleados conocen los procedimientos de seguridad y la información de quién tienen que contactar. Hay que realizar simulacros y revisar el plan para ver si funciona. Usted debe efectuar simulacros periódicos para probar y verificar la efectividad de este plan. Hay que revisar continuamente las políticas y los procedimientos del plan y hay que revisar el plan tan frecuente como sea necesario para adaptarlo entonces a los cambios y condiciones que puedan ocurrir en el futuro. Al final, el plan de defensa de los alimentos debe incluir la fecha de la última evaluación de su seguridad. Esto es el año. Como mínimo, esto es importante, evaluarse anualmente o en cuanto cambien las condiciones. También debe incluir la última fecha de revisión del plan, el mes, el día y el año, y debe llevarse un registro de las actualizaciones de evaluación para la seguridad o las emergencias no rutinarias. Esperamos que el trabajo que han iniciado aquí en el día de hoy los ayude a finalizar el plan de su operación, y es fácil y es sobre todo
muy importante. Los recursos están a su alcance. Vamos a seguir realizando el mejor trabajo para proteger nuestros suministros de alimentos y con esto yo termino mi presentación. Si hay alguna pregunta.